¿Qué tal? ¿Cómo les va? Cambiamos de año, pero no de situación. En lo económico todavía tenemos la sensación de que el 2019 puede mejorar aquello que vivíamos en el 2018. Pero la situación continúa incambiada en cuanto a los datos que nos abruman en cada jornada. El de la construcción, por ejemplo. Está bien decir que la construcción implosiona. Es caerse para adentro, es explotar hacia el interior. Porque la construcción tiene unos números que francamente son muy perturbadores. Puede ser que después de un tiempo en el cual la construcción había repuntado, ni hablar hasta 2015, pero también en adelante, la construcción ha caído casi el 16%. Casi el 16%, 15.9%. Es una barbaridad, porque es una caída que se suma a otras y que deja al año 2018, los números son de noviembre, en una situación espantosa. Todavía faltarán los números de diciembre. Y mire la industria, el 13,3% ha caído. Es también un número ilevantable aparentemente para el gobierno. Es decir, ilevantable en los términos reales, porque después, como la caída es tan pronunciada, es posible que en algún momento sobre este desfasaje brutal se puedan encontrar algunos números que en esta situación mejoren un poco, pero que siempre estarán muy por debajo de todo lo que ocurría con la industria y con la construcción en el año 2015. Yo quiero que vea esta frase, algunos la van a reconocer, lectores de los años 70 van a saber a quién corresponde esta frase que vamos a compartir con ustedes, por algo que tiene que ver con el discurso de Macri de hoy. Me gustaría tenerlo. Es una frase que dice: en todo jardín hay una época de crecimiento. Existen la primavera y el verano, pero también el otoño y el invierno, a los que suceden nuevamente la primavera y el verano. Mientras no se hayan seccionado las raíces, todo está bien y seguirá estando bien. La frase es de Chauncey Gardiner, el personaje de Jerzy Kosinski, para hablar de aquel hombre que solo conocía, estaba fuera de la realidad, lo que acontecía en su jardín y lo que veía en la televisión. Este era todo su mundo. Pero repitiendo las frases que oía y alguna cosa que él constataba de la vida de su jardín, iba diciendo tales frases. Esta la dijo frente al presidente de los Estados Unidos y el presidente le dijo: qué pensamiento tan profundo, qué bien, Gardiner. Pero estamos frente a alguien, nosotros, que también está fuera de la realidad, que dice palabras que no nos llevan a ningún lado. ¿Acaso porque cada día tiene menos para decir? Esto que hemos visto, esta frase del libro Desde el Jardín, que vale la pena leer, es para presentarles a continuación una parte de lo que dijo Macri hoy. Y vean ustedes si hay demasiada diferencia entre la nada que decía ese hombre de la ficción y este hombre de la realidad que es el presidente de la República. Pero no cambiar de gobierno o de partido político. Cambiar con madurez la forma en que encaramos la vida de todos los días. Decidimos que podíamos construir a partir de la verdad, de poner los problemas sobre la mesa y tratar de resolverlos en forma conjunta, como estamos haciendo todas las cosas a lo largo y del ancho del país. Gobierno nacional, gobierno provincial, gobiernos municipales, entendiendo cuáles son las agendas de las prioridades que tenemos que llevar a cabo. Por supuesto, todo lo que vale, todo lo que es para siempre, cuesta y requiere que todos pongamos nuestro granito de arena. La construcción, sin ir más lejos, ya hay dunas de gente que ha puesto su granito de arena. Son los que se quedan sin trabajo, son los que se quedan con un salario que no les alcanza para nada, son los jubilados, son los pensionados no contributivos. Lo se ve muy bien, toda esa gente ha puesto su granito de arena, es decir, su cuota de paciencia. Pero hay veces que no se puede más, y no se puede más cuando la realidad nos golpea cotidianamente con cosas como las que suceden, por ejemplo, en General Motors. Vamos a hacer un recorrido de los que ponen un granito de arena, según el pedido de Macri. Están poniendo montañas de arena con su sacrificio enorme, todos aquellos que se quedan sin trabajo. General Motors, nada menos, cerró 150 empleos, cerró su departamento de desarrollo IT en la Argentina. ¿Se acuerda cuando a General Motors le prestaron desde el gobierno 70 millones de dólares?
que dicho sea de paso, después devolvió, bueno, sirvieron para que en aquel momento General Motors no echara a ningún trabajador, para que todos pudieran continuar en la actividad. Por eso es que podía llegarse a un número 5.4 en la desocupación antes del 2015, mientras ahora avanzamos a pasos acelerados hacia los 2 dígitos. Mire la UOM de la ciudad de Rosario. 5.000 personas están corriendo un grave riesgo. Lo advierte la UOM Rosario. Hay 5.000 empleos en riesgo, como lo dice el secretario general del gremio, que recordó que el año pasado ya se perdieron 1.500. Crece el alerta por los cierres y por los despidos en la provincia de Santa Fe. Escuchemos lo que dijo el sindicalista Pablo Serra. Esos son los datos que nosotros registramos, porque hay un montón de empleo que nosotros no registramos en cuanto a la pérdida. Entonces creemos que inclusive puede ser mayor. Esto comienza con una apertura de importaciones, que es el gran daño que se hizo, y termina con un colapso del menoscabo del consumo interno. Entonces ya es un combo explosivo, que si a eso le agregamos las tasas de intereses para las industrias desde el 2016 a la fecha de más de 80 a 100 empresas por año. Se cayeron, cerraron y vinieron a darle de baja. Ahí está el granito de arena, la enorme cantidad de arena que tienen que poner todos los trabajadores y cuesta admitirlo todos los días. Un granito de arena, vamos todos juntos, el país que vamos a construir, estamos en el buen camino. ¿Cuál es el buen camino? ¿Puede ser este el buen camino? Está empedrado de malas noticias este buen camino. Mire, hasta las asociaciones cooperativistas están con problemas. Allí donde la palabra solidaridad, como decía el otro día Juan Torres de la RCT en Chapadmalal, una palabra que acompaña siempre al cooperativismo. La Asociación de Cooperativistas Argentinas también está prescindiendo de gente, lo dice Norberto Lugo. La verdad que arrancamos el año mal. Nosotros ayer nos encontramos con 18 despidos acá en la empresa ACA, que es la Asociación Cooperativa Argentina, está en Campana. Ahí estamos con los muchachos en la puerta esperando que el ministerio nos llame a audiencia. La empresa, con los trabajadores trabajando adentro, con una escribana, empezó a llevar a los trabajadores a la oficina de personal y decirle que estaba desafectado de la empresa, que ya le iba a llegar el telegrama. Cuando la gente se dice feliz año nuevo, verdaderamente tiene la esperanza de que algo distinto puede suceder, porque pasamos del 31 de diciembre al 1 de enero. No se ha producido ningún cambio. Estamos igual que el 28 de diciembre, que el 15 de diciembre o que el 3 de enero del año pasado, cuando también los títulos de los diarios eran las tarifas van a complicar a los argentinos de la mano de la inflación. Sí, esto es permanentemente así. Pero lo que más duele siempre es el tema del trabajo. La gente que se queda en la calle, quedarse sin trabajo, con la situación como está en el mes de enero, es más que deplorable. ¿A dónde van a ir a buscar trabajo? ¿Qué puerta, qué timbre pueden ir a tocar en este momento? ¿Qué trolley hay que tomar para seguir? Cuando en diciembre, al final del año o en el arranque del año, sabiéndose que hasta febrero, marzo pocas cosas ocurren, si es que va a pasar algo positivo. Esa gente está sin la mínima posibilidad de decirse feliz año nuevo. Si uno le dice feliz año nuevo, lo cruzan con la pregunta ¿por qué? Es decir, ¿cuál es el motivo para decir feliz año nuevo en los sectores medios y más vulnerables de la República Argentina? Se está construyendo algo que Vudú define de una manera interesante y que me parece verdad. Lo que quieren es un país sin recibo de sueldo, porque el recibo de sueldo en algún sentido es un reconocimiento del capitalismo a algunos derechos que se le han ido arrancando en el tiempo. La jornada de 8 horas, las vacaciones, el aporte jubilatorio, la obra social, y cada vez son menos los que pueden hasta soñar con un puesto de trabajo. Porque digan lo que digan, las cifras que ellos mismos elaboran demuestran que hoy, el último mes volvió a haber caída en los puestos de trabajo. Sí, porque estamos hablando de aquellos trabajadores convencionales, pero hay muchísimos. Hay decenas de miles, cientos de miles, que trabajan dependiendo de cómo le va al trabajador convencional. Es decir, aquel trabajador, él, su mujer, que tiene que salir de la casa a cumplir con su tarea, pero que ve que una canilla se ha roto, que algo en la casa hay que mejorarlo, y ahí está el trabajo subsidiario
para muchísima gente. Bueno, ese trabajo tampoco existe. Y ahí no se registra la enorme pérdida de esas personas que quedan muchísimas veces en la calle, profundizando la desigualdad que tanto alarmaba al Papa en su último discurso del año pasado. Profundizar esa desigualdad, hacerla cada día más patente, momento a momento más doloroso, porque el que se cae encuentra pocas manos en épocas del individualismo a ultranza como el que tenemos ahora para que lo levanten, para que lo ayuden. Pero además, si hubiera una mano generosa y solidaria, ¿cómo se hace para ayudar cuando uno mismo no sabe cómo ayudarse a sí mismo? Y esto, que también ocurre en el mundo, que es una mudanza de ideas que podemos trasladar al mundo entero, en la Argentina es muchísimo más profundo y cada vez más doloroso, porque se venía además de algo que era completamente distinto para el trabajador, para la capacidad de consumir, para lo que era un cierto bienestar de los argentinos durante unos cuantos años, en el que pudieron modificar claramente la condición de su vida. Ahora no, ahora se profundiza la desigualdad. Hace 6 años el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, decía que la Argentina había duplicado su clase media. Los que tenían menos se habían convertido en clase media. Ahora todos los días se bajan miles de personas de la condición de clase media. ¿Y qué vamos a hacer con tamaña desigualdad? ¿Quién va a corregir esto? De ahí viene la alarma del Papa que nosotros vamos a presentar con las imágenes, para mí, más provocadoras que se dieron el año pasado. Fue en el marco del G20, aquello de los mozos llevando coreográficamente, como algo preparado por Oscar Araiz o Mauricio Weinroth, llevando las bandejas, moviendo las manos al mismo tiempo para servir la comida a quienes estaban allí, tratando de provocar buena impresión, de que se viese una Argentina espectacular y extraordinaria. No es así, era una mentira, pero al mismo tiempo sirve, escuchándolo al Papa, para ver cómo algunos banquetean, el verbo está bien, cómo algunos banquetean y otros no tienen ni para comer, porque muchísima de la gente que estaba mirando esta imagen seguramente no tenía en esas noches algo para llevarse a la boca. No me dieron... Fino ai paradossi di oggi, quando pochi banchettano lautamente e troppi non hanno pane per vivere. L'uomo è diventato avido e vorace. Avere, riempirsi di cose, pare a tanti il senso della vita. Un'insaziabile ingordigia attraversa la storia umana. Fino ai paradossi di oggi, quando pochi banchettano lautamente e troppi non hanno pane per vivere. L'uomo è diventato avido e vorace. Avere, riempirsi di cose, pare a tanti il senso della vita. Un'insaziabile ingordigia attraversa la storia umana. Todo para decir el mundo está con nosotros, el mundo nos mira, el mundo nos mima. Sí, entre los presidentes se dan la mano, se saludan sus mujeres, pasan por una alfombra, sonríen, se toman fotos, pero el otro día ese mundo le estaba diciendo a la Argentina que el biodiesel va a entrar en Europa si paga aranceles muy altos, cosa que ya ha dicho los Estados Unidos. Desde septiembre del 2017, la Argentina no vende un litro de ese producto en los Estados Unidos. Y aquel cuento de los limones sigue siendo un cuento ácido. Por cierto, eran 50 millones por año, son solamente 10, aquellos o 20, los que se han podido concretar, pero en el pasado, ahora en el presente, las cifras no las dan. ¿Acaso porque las mismas no existen? Y todo esto de la mano de esta deuda, con la que nosotros queremos golpear cada día, porque es tomando conciencia de esto, que vamos a entender que no hay año nuevo, hay un año viejo. Este 2019 es un año viejo, es lo mismo que el anterior, y va a ser más año viejo todavía. En el 2020, en el 2021, en el 2022, la deuda emitida por el Estado, 60.000.484. Letes, 13.700. Vaya haciendo la suma. Préstamos del Fondo Monetario Internacional, 56.300, pero esto no es todo lo que ha pedido la Argentina. Siga mirando. ¿Qué vamos a hacer con esta deuda? ¿Quién paga los intereses? El año que viene y en el 2022-23 cuando no haya nada. La deuda emitida por las provincias es todavía más de esta cifra. Ahora, 13.000 millones de dólares. ¿Cómo van a ser las provincias? ¿Qué dólar entra en las provincias para poder hacerse cargo, no de la deuda,
sino de los intereses. Sigamos mirando, porque si ustedes toman conciencia de esto van a entender por qué este año es año viejo y no año nuevo. Las emisiones privadas de deuda, esas empresas que después son 59, que después le pasan a usted, a todos nosotros, su deuda, porque se llega a una situación tal que como no pueden vivir y van a echar a todo el mundo, entonces hay que correr para decir, bueno, el Estado se hace cargo de la deuda. Ya lo hicieron, Macri y familia, lo conocen perfectamente este tema. 13.398 millones han emitido de deuda. Esto es la realidad que tenemos. ¿Hay una placa más? Vale la pena verla también. Mire usted, el porcentaje de la deuda. En el 2015, la Argentina debía 37 pesos de cada 100 de su Producto Bruto Interno. Ahora, 105,5%. Esta es la realidad. La fuente es ODE. De esta manera, ¿cómo construir esperanza? ¿Cómo hacer para permitirnos la ilusión, para decirnos feliz año nuevo? Hoy tenemos para ustedes unas novedades muy interesantes. Hay que poner de todo eso un noticiero. Entonces vale la pena verlo a Robertito en esa explosión de júbilo que es Punta del Este, o vale la pena ver también la gente que lo puede pasar bien en el Mar del Plata. Pero, lamentablemente, esa es una realidad que atañe en todo caso al 20%. En este momento serán el 10%, pero después en la suma, a marzo, podemos hablar de que el 20% se ha tomado vacaciones. Es un mundo muy pequeño, comparado con el macromundo de los que sufren, de los que no tienen nada, de los que no pueden ni siquiera pensar en la palabra vacaciones. Y con esta deuda impiadosa, cruel, absurda, de estos verdaderamente integrantes de un gobierno de los inútiles que se proclamaban a sí mismos como el equipo de todos los tiempos, el mejor equipo de los últimos 50 años, poco puede esperarse. Sí, hay que decirse. Yo me pregunto hoy con un amigo, ¿hasta cuándo es que nos decimos feliz año nuevo? ¿Hasta cuándo creemos que esta es una posibilidad? ¿Cuándo vamos a entender, ya será mañana o pasado, que se termine de eso de encontrarse con los amigos y decir feliz año nuevo? O aquello que nos decíamos antes de que terminara el año, si no te veo, feliz año nuevo. ¿Y dónde está la felicidad del año nuevo? Esa que marca tan solo una posibilidad cada día para menos gente, para una élite, por otra parte, como dice el Papa, cada vez más ambiciosa, que banquetea tranquilamente mientras el mundo a su alrededor se cae a pedazos. Y la metáfora vale porque tengamos en cuenta lo que hoy decíamos de la construcción. El 15% bajó en el mes de noviembre. La deuda, que es una perturbación permanente en algunos países, deja de existir en aquellos países que tienen un concepto nuevo de soberanía. Usted sabe poco de Portugal, yo también, pero más o menos sé perfectamente que ese país se ha recuperado por afuera de las recetas de Bruselas, que son las mismas de Washington, del Fondo Monetario Internacional. Han tenido una hidalguía muy alta frente al mundo. Y entonces, mire este título, es de hace unos días, pero vale la pena recordar que Portugal liquidó la deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional. Tenía 4.700 millones de deuda, les dijo, vengan, muchas gracias por aquello del 2011, cuando aprovechando una circunstancia negativa junto con los socios que tenían adentro, aquellos que cipayamente traicionaban a Portugal, se contrajo por el país. Un nuevo gobierno, una nueva personalidad para decirle al fondo, muchas gracias, llévense lo que es de ustedes y si fuera posible, no vengan más por acá. Hoy se cumplen 12 años de aquello que Néstor Kirchner decía también, agradeciéndole al Fondo Monetario Internacional los servicios prestados. Y terminando el año, dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años. Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Y ustedes saben que esa deuda es como la hipoteca que a veces tienen algunos sobre sus propias propiedades. No hay otra forma de buscar o de sacársela que pagando. Hay algunos que querían que sigamos debiendo para seguir siendo intermediarios del lobismo del fondo. Había algunos que querían que sigamos debiendo para que puedan tener consultoras que sean pagadas por ello. Había algunos que les convenía
que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. ¿Sabe cuánto se ahorra Portugal por esos 4.700 millones de dólares que le pagó al Fondo Monetario Internacional? 200 millones de dólares por año. Esto es lo que le permitirá a Portugal ponerlos en otro lugar, atender a la gente, remedios aquí, alimentos donde haga falta, poder ayudar incluso a quienes dan trabajo en el Portugal. De esa manera, empezando a vivir un poco con lo propio, Portugal se diferencia en estos momentos, enhorabuena, y ojalá que le vaya bien, porque a estos países cuando se diferencian, los van presionando, los van apretando, porque es como perder un cliente, y entonces los arrinconan, los van llevando a una situación difícil, en forma deliberada muchas veces. Portugal por ahora se defiende de la mejor manera, y esos 200 millones de dólares que cada año se ahorra por pagarle al Fondo Monetario Internacional, podrá utilizarlos en otra cosa, como indudablemente sucedía con la Argentina, porque quitándose de encima determinada parte de la deuda y pagándole al Fondo Monetario Internacional, hubo dinero, por ejemplo, para más tarde llegar a la asignación universal por hijos, o a una movilidad de los jubilados en la que nunca perdieran frente a la inflación. La deuda es algo muy perturbador en nuestra vida cotidiana, al que le debemos, si le tenemos que pedir a nuestro suegro, a nuestro papá, a quien sea, hay algo de nuestra dependencia frente a esa persona, que tenemos que resignar. No es lo mismo la mesa en la que somos todos iguales que esa mesa donde hay alguien que ha tenido que ser necesariamente un protector frente al que somos un deudor. Sucede en la cotidianeidad, usted lo entiende perfectamente. Uno quisiera no deberle nada a nadie, si fuera posible, menos todavía en la familia. Pero cuando se es un país es la suma de la soberanía, la suma de la dignidad de cada individuo. Todo junto, para mí, por lo menos, eso compone la soberanía. Y de esto hablaba muy bien el general Juan Domingo Perón. La República llegó a deber 12.500 millones de pesos. En este momento hemos pagado toda la deuda externa y además nos deben 5.000 millones de pesos. Sin pensar que hemos pagado ya todo lo que hemos expropiado y todo lo que hemos comprado como servicio, incluyendo ferrocarriles, gas, teléfonos, puertos y un sinnúmero de más cuestiones interesantes para que el pueblo argentino en sus servicios públicos sea transportado, pero no explotado. Todo lo que impone la independencia económica del país está realizado y está consolidado. Ahora solo es necesario que cada uno de los argentinos siga trabajando tranquila y abnegadamente. Esa independencia económica es la que permitirá llevar hasta el fin las previsiones de la justicia social. Y esa independencia económica será la que nos permitirá mantener la soberanía integral de la nación. Esa independencia económica será la que nos permitirá plantarnos delante de quien quiera avasallarnos. Como hoy día las cosas no son así, un frente sindical anunció movilizaciones, vamos a verlo a Hugo Yasky, para los próximos jueves de enero. Con esto las movilizaciones que se van a iniciar en Buenos Aires el jueves, el día 10, a las 19 horas, vamos a concentrarnos en Avenida de Mayo y 9 de julio y vamos a ir marchando en una marcha de velas y de antorchas hasta el Congreso Nacional. Y así todos los jueves, el próximo 17 en Rosario, el 24 en Mar del Plata y el 31 en Rosario, independientemente de que se... En Mendoza. En Mendoza. Estar presentando una acción penal contra los funcionarios responsables
y haber violado claramente la ley, porque este aumento se anunció sin cumplir ninguna norma constitucional. Ayer hablábamos de lo que Graciana Peñafort le respondió a un artículo del diario La Nación, firmado por Morales Solá. El tema cobró muchísima importancia a partir de algunos tuits que nosotros también compartíamos con ustedes y cómo esto antes había repercutido y después también en las redes. Graciana Peñafort escribió, por ejemplo, que Héctor ya caminaba con dolor y dificultad cuando tuvo que ir a tribunales a certificar lo enfermo que estaba. Hay que ir y demostrar que se está enfermo de una persona que se sabía que estaba muy mal. Lo sé, Joaquín, porque yo lo acompañé, le decía a Morales Solá. Fue un calvario. A esto lo sometió Bonadío. Y además un calvario inútil, porque pese a constatar la enfermedad, Bonadío no adelantó la declaración de Héctor Timerman. Uno más, tan solo como recordatorio de lo que dijo Graciana Peñafort. Llamó indagatoria siguiendo el cronograma electoral y fuimos, bueno, eso es lo que hizo Bonadío, y fuimos previo a un complejo proceso de retirarle parte de la medicación para que pudiera declarar. Tuvieron que prepararlo de esa manera. La indagatoria fue lo más parecido a una sesión de tortura. Eso para lo que parece particularmente entrenado Bonadío, ya se sabe. Héctor estaba extremadamente dolorido y respiraba con dificultad. Después dramáticamente Graciana contaba que Bonadío en algún momento se asustó, ya le parecía demasiado, entró y le dijo, lo terminamos cuando a usted le parezca. Pero Timerman quiso seguir hablando y Graciana se lo permitió hasta que los labios estaban azules por la falta de oxígeno en aquel momento. Eso hace la justicia argentina hoy día. De eso habló anoche Graciana Peñafort con Gustavo Silvestre. Cuando leí la nota me dio mucho enojo, primero por lo que dice la nota y después por la intencionalidad, porque lo que dice la nota no es cierto, pero además la utilización de la muerte de Néstor para agredir o denostar a Cristina Fernández de Kirchner, persona a quien Timerman quiso y defendió hasta el último minuto. Tal vez me tocaba a mí decirlo porque no había nadie más que lo dijera, porque la última etapa de Héctor Timerman ya no podía hablar por teléfono, le costaba mucho. Llegó un momento en que ya no pudo hablar, ya no podía recibir visitas. Y yo siempre recuerdo las llamadas de Cristina Fernández interesándose por su salud, por su estado de ánimo. Me pareció muy cruel, pero además me pareció muy cruel el dejar o tratar de bajar el precio de lo que dijo la familia, que conoce la situación perfectamente respecto a cómo esta persecución judicial empeoró las condiciones de vida de Héctor Timerman. La DAIA, la AMIA no han dicho una sola palabra. No hay reacción allí. Posiblemente también muy conscientes del daño que le hicieron a un judío como Héctor Timerman. Pero sí habló en representación de otros sectores de la colectividad judía, Sergio Burstein. Héctor Timerman, con lo que hizo, seguramente se encontró con las 85 víctimas y las pudo mirar a los ojos. Héctor Timerman, con lo que hizo, seguramente se encontró con las 85 víctimas y las pudo mirar a los ojos. Muchos no van a poder hacer eso. Muchos cobardes, desde las instituciones, desde el gobierno, jueces, fiscales, políticos, periodistas, que mancillaron, que defenestraron a Héctor Timerman, cuando les toque estar allá arriba, como nos va a tocar a todos, no los van a poder, ni a él ni a los muertos en la AMIA. Héctor dio su vida por los muertos en la AMIA. Importa esto, porque no se puede dar vuelta a la página tan rápido en todos los temas. A veces da la sensación de que estamos en una vorágine en la que murió Timerman, se dijo la infamia que dijo La Nación, se le refutó, en este caso por parte de Graciana Peñafort y de tantos otros como lo teníamos allí, a Sergio Burstein, y ya se termina de un día para el otro y pasamos a otra cosa. Y a mí me parece que esto es crucial para entender además la mentalidad de este gobierno, la crueldad del espíritu de este gobierno y quienes lo sostienen, que son justamente los medios de comunicación. No es un episodio más haber empujado a la muerte a una persona, tan solo por revancha, con la estupidez, porque no es otra cosa, el tema del memorándum con Irán, donde no hay absolutamente nada. Una de las primeras personas que habló en el mundo fue Robert Noble, el hombre que más conoce la historia del acuerdo, del entendimiento con Irán. Y que, por supuesto, desde el primer momento, cuando vivía Timerman, cuando Timerman estaba enfermo y era
acosado por la justicia, y ahora salió y dijo que las alertas rojas nunca estuvieron en juego, nunca se le había pedido ese cambio. Pero sin embargo, con ese caballito de batalla tan humilde, han recorrido todo este tiempo en ancas de lo que era la denuncia absurda, demencial de Nisman, que terminó arrastrándolo al suicidio. Ayer el doctor Zaffaroni escribió una nota dolorosa y bella al mismo tiempo. A veces del dolor sale una cierta belleza. Pensó en una esquina, Bayer y Timerman. Y en un momento de la nota, cuando estrictamente habla de Timerman, dice: no es necesario relatar lo que ya muchos hicieron y todos sabemos. A Timerman lo mataron, o al menos le aceleraron arteramente la muerte. Nadie es ingenuo, y todos saben que deprimir a un enfermo de cáncer le produce la muerte. Nadie ignora que interrumpirle un tratamiento le quita posibilidades de vida. Ahora no es necesario esconder bajo la toga el hacha del verdugo, pues hay modos más sutiles, causalidades no tan relevantes para la responsabilidad penal, pero sí para la responsabilidad moral, esa que le cabe al gobierno, a los medios, a sus escribas, a sus locutores, a sus periodistas y, por supuesto, a los jueces, empezando por Bonadío. Y hoy Zaffaroni habló también de la prisión preventiva, eso que perfectamente le podría haber sucedido a Héctor Timerman en medio de toda esta locura, que así como estaba eran capaces hasta de meterlo preso, preventivamente, eso sí. Y hoy el doctor Zaffaroni habló sobre las prisiones preventivas. Obviamente que si la Corte confirma este manejo arbitrario de las prisiones preventivas, en algunos casos, como creo claramente en el caso de los cuadernos, estaría confirmando algo que en algún momento va a ser totalmente nulo. Manejar la prisión preventiva como extorsión afecta a los testimonios, afecta al testigo. Creo que tendría que tener un poco de cuidado a ese respecto, ¿no? Esa famosa doctrina que se ha dicho no es doctrina, es un invento, ¿no? No hay ninguna doctrina en el derecho procesal penal nuestro, ni en ninguna parte del mundo, donde se maneje eso. Es un invento que se ha hecho, no hay ninguna doctrina, es una arbitrariedad directamente decidida por una Cámara. Un gobierno tendría que tener mucho cuidado de que el único canal que tiene una voz disidente tenga a los dueños en prisión, ¿no? Desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista de la imagen de la República, no queda muy bien una democracia que funcione de esa manera. Sí, a los ojos neoliberales del mundo dominante posiblemente no sea tan grave. Cuando ellos lo hacen siempre está bien, pero gracias por mencionar a quienes son dueños de este canal, que siempre vive sus dificultades, entre otras cosas porque tiene a sus propietarios presos. Mañana hay una movida de la muchachada del canal, porque las situaciones por lo menos hay que mantenerlas en alerta, con constancia plena de lo que toda esta gente entrega cotidianamente. Pero también una parte de la realidad es que se les escamotea la libertad y la posibilidad de trabajar, de poder hacer las cosas mejor y de solucionar los problemas internos a dos personas, entre otras 28 que hoy día están privadas de su libertad por razones estrictamente políticas. Nadie, absolutamente nadie, puede desconocer esto. La Argentina no solamente tiene una industria que se derrumba, se caen las paredes, no solamente tiene una industria que se derrumba, que implosiona con el 15%, lo dicen las máquinas que no tienen para trabajar. No solamente en la Argentina están despidiendo permanentemente a la gente, y no solamente se gana cada día menos, en la Argentina también ya cuesta mucho hablar bien de la justicia. La seguimos mañana, muchas gracias.